Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos muy contentos, la verdad. Como dice el presidente, que andamos tirando aceite. Estamos muy contentos porque salió muy bien la jornada del día de ayer, en todos los sentidos. Y bueno, para empezar queremos comentar con ustedes todas las tareas de gobernabilidad que se realizaron. Queremos informar que la jornada electoral del domingo 2 de junio transcurrió en orden, de manera pacífica, con saldo blanco y sin incidentes mayores. Es una jornada ejemplar, con una numerosa participación ciudadana. Casi el 70% de los electores potenciales decidieron salir a las urnas y tomar en sus manos el rumbo de la ciudad y del país. Se instaló el 100% de las casillas, es decir, 13,431 casillas fueron instaladas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y se realizaron diversos operativos interinstitucionales. Quiero comentar que se instaló aquí en la Ciudad de México, al igual que en los 31 estados de la República, la Mesa de Coordinación Estatal, el sábado a las 6 de la tarde, de forma simultánea, conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Secretaría de Gobernación y los 31 estados de la República, instalamos las mesas de coordinación estatal. Nosotros instalamos aquí el sábado a las 6 la Mesa de Coordinación Estatal, conectados en tiempo real con las autoridades federales y los demás estados de la República, con la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía, de la Secretaría de Gobierno, de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional, igualmente de la Consejería Jurídica de Protección Civil. Instalamos la Mesa de Coordinación Estatal. También se instaló un puesto de mando en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, con representantes del INE, o sea, del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, allá en el C5. También se tuvo contacto permanente con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales aquí en la Ciudad de México. Se instaló la base de Morelos con la Secretaría de Gobierno y también instalamos el Centro de Monitoreo de la Mesa de Coordinación Estatal en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, allá en Liverpool. Estuvieron presentes todos los titulares a lo largo de toda la jornada. Ahí nos acompañaron los titulares de la ciudad, encargados de la ciudad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional. Estuvo el secretario de Gobierno también, y ahí estuve presente también como jefe de gobierno, encabezando este centro de monitoreo de la Mesa de Coordinación Estatal, y entonces estuvimos minuto a minuto. Este centro de monitoreo lo instalamos a las 7 de la mañana de ayer, y en esa parte inicial estuvimos atendiendo todos los temas que fueron llegando, todo tipo de problemática, que si se retrasaba una casilla, que si no se podía abrir en un lugar, que si había un vehículo obstruyendo, en fin. Todas estas tareas se estuvieron atendiendo, decenas, cientos de asuntos para poder cumplir con un propósito fundamental: dar las garantías para el ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho del voto, el derecho a votar, el derecho a participar políticamente. Entonces, con el conjunto de autoridades que he mencionado, cumplimos con nuestra obligación de dar las garantías para el ejercicio de los derechos democráticos que se ejercieron el día de ayer. No tuvimos ningún incidente mayor y por lo demás podemos decir que fue una jornada con saldo blanco, altamente participativa.
Estuvimos ahí a lo largo de la jornada ayer y nos fuimos turnando para ir a votar, pero mantuvimos el pleno del centro de monitoreo hasta pasadas las 2 de la mañana, y luego a lo largo de la madrugada quiero señalar que siguió trabajando el conjunto de dependencias, de corporaciones, por ejemplo, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvieron resguardando los 22 centros distritales, los 22 centros distritales federales, los 33 centros distritales locales y las 6 juntas electorales, de tal forma que se tuvo una presencia institucional abarcadora que permitió el desarrollo eficaz de la jornada electoral del día de ayer. Todo este operativo, todo este trabajo, como he dicho, tuvo como propósito garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de millones de ciudadanos en la capital del país, con magnífico saldo, ya dije, saldo blanco, pero sobre todo que la gente pudo ejercer su derecho de participar. Vamos a escuchar la información de algunos de los titulares de las dependencias y luego comentaremos alguna otra cuestión. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Y para continuar con la presentación del informe del operativo de la jornada electoral, tiene la palabra el maestro Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno. Bien, solo para complementar la información que dio ya el jefe de Gobierno, efectivamente, como parte de los convenios de coordinación con los institutos, con el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México y con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estuvimos trabajando conjuntamente. La representación de ambos institutos estuvo en el C5, como se acordó en el convenio. Tuvieron una información igual que la de nosotros de manera permanente. Desde temprano se estuvieron ahí monitoreando todo el proceso en la ciudad, en las 13,431 casillas, y estuvimos intercambiando durante toda la jornada electoral pues comunicación, de tal manera que como gobierno de la ciudad estuvimos apoyando y respondiendo a las solicitudes que se nos hicieron de apoyo. Es decir, es importante que sepamos que hubo una plena coordinación y una plena transparencia conjunta con el Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto a las acciones que se realizaban. En esta gran participación ciudadana, pues por supuesto estuvimos apoyando al instituto, ya se señaló aquí, sobre todo en la parte inicial de instalación de casillas, donde estuvimos trabajando, nos estuvieron pidiendo diversos apoyos, hubo algunos cambios de casilla que estableció el instituto, estuvimos colaborando plenamente, y en la parte final, que es ya la parte del cierre de casillas, escrutinio y la transportación de los paquetes electorales a los distritales, a los 22 distritos federales y 33 distritos locales. Y seguimos todavía, de hecho, la base Morelos sigue trabajando porque se han continuado los cómputos, como sabemos, en materia de la elección de la Ciudad de México, en materia local. Inmediatamente que llegan los paquetes a los distritos, se continúa con el cómputo, siguen computando hasta terminar tanto en la elección para jefatura de gobierno y para diputaciones y alcaldías. Entonces seguimos trabajando y seguiremos trabajando hasta que se cierre totalmente estos cómputos. Y en el caso de la materia federal, el miércoles se inician los cómputos, estaremos también presentes. Es decir, seguimos en sesión permanente y seguimos en contacto directo con los órganos electorales para brindar los apoyos que se requieran. En el caso de la base Morelos, estuvo presente, como lo hace
tanto la Secretaría de Protección Civil, tanto el ERUM, Locatel y las diversas instituciones, y estuvimos prestando servicio tal y como se requería en los diversos momentos. Entonces, continuamos trabajando hasta el cierre final de todo el proceso electoral. Gracias. Ahora escuchemos la parte del informe que presenta el maestro Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, jefe de gobierno. Con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México durante la celebración de las Elecciones Generales México 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso un operativo de seguridad para evitar la alteración del orden público y, desde luego, prevenir la comisión de ilícitos. Como manda el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México deben prestar el auxilio que le requieran los órganos electorales y los presidentes, ya de manera específica, de cada una de las mesas directivas de casilla, conforme a lo que marca el artículo 424 de la citada ley. Es por ello que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvo coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y aprovecho para agradecer mucho a su titular por todo el trabajo de estos días, las Secretarías de Gobierno, muchas gracias, secretario, Protección Civil, Movilidad, así como con las alcaldías y la Guardia Nacional este domingo 2 de junio. Durante la jornada electoral, como ya refirió el jefe de gobierno, se instalaron el 100% de las casillas, 13,431 casillas en la Ciudad de México, por lo que a partir de las 5 horas de la mañana se proporcionó vigilancia y seguridad perimetral a las mismas, a las instalaciones centrales del Instituto Nacional Electoral, a las 33 juntas distritales ejecutivas, todo ello, y a las 22 federales, desde luego, todo ello con 21,000 elementos, tanto de la Secretaría de Seguridad como de sus policías complementarias, la Auxiliar y Bancaria Industrial, apoyados por 1,160 vehículos, 50 motopatrullas, 25 ambulancias y 2 helicópteros del agrupamiento Cóndores, teniendo como resultado lo siguiente. También, desde luego, se sumaron el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes brindaron 55 atenciones menores en las casillas, sobre todo producto del calor, y hubo una participación intensa también de la Subsecretaría de Control de Tránsito, agilizando la vialidad y retirando obstáculos. Agradezco mucho al subsecretario aquí presente. Después del cierre de casillas, policías de la Ciudad de México, en coordinación con las fuerzas federales, trasladaron las urnas a las juntas distritales, por lo que podemos decir que todo el proceso transcurrió en paz y en calma. Prueba de ello fue la gran participación que hubo, histórica, cercana al 70% de la lista nominal. Es importante mencionar que en las próximas horas 660 compañeras y compañeros de la policía se concentrarán en las 33 juntas distritales locales y 22 federales para resguardar la zona hasta el término de los cómputos. En tanto, se mantuvo vigilancia con un despliegue de 200 policías en la concentración del Zócalo capitalino, donde tuvimos un aforo de 30,000 personas, esto al término de la jornada, que acudieron al mensaje emitido por la candidata presidencial que, de acuerdo a las autoridades electorales, obtuvo el mayor porcentaje de votos. Quiero expresar mi reconocimiento y agradecer el gran trabajo y la gran coordinación que tuvimos con el Gobierno de México y de manera específica con la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Muchas gracias a sus representantes por todo el trabajo de estos días. También agradezco mucho y de manera muy especial a las y los policías de todas las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El operativo demostró que somos una policía sólida, unida y comprometida con el bienestar de la ciudadanía. La actuación eficaz de cada una y cada uno de nuestros elementos renueva sin duda el compromiso que tenemos y hemos hecho manifiesto de seguir trabajando arduamente y profundizar el desarrollo institucional para beneficio de nuestros oficiales. Buscaremos siempre el desarrollo de todas y todos sin excepción
como personas y como profesionales de la seguridad. Gracias a todas y todos por su excelente trabajo. Agradecemos desde luego a la ciudadanía que confió en sus instituciones y se acercó a solicitar el apoyo a través de los distintos medios de contacto. La Policía de la Ciudad de México, por instrucciones de nuestro jefe de gobierno, se mantiene al servicio de la ciudadanía para proteger la integridad y garantizar la seguridad de todas y todos, todos los días hasta el último día. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el doctor Ulises Lara López, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por Ministerio de Ley. Muy buenos días. Agradezco su atención a este mensaje que ofrecemos a la ciudadanía, en el que daremos un balance del despliegue que llevamos a cabo este pasado 2 de junio en la Ciudad de México. Después de una ardua jornada electoral, podemos asegurar que el día transcurrió en un marco de tranquilidad sin contratiempos mayores. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señala que los comicios que se llevaron a cabo en la capital del país se desarrollaron sin mayores contratiempos. En ese contexto, la ciudadanía tuvo las garantías para acudir a las urnas en un ambiente seguro. En materia electoral, nuestra función es proteger la democracia y la libertad de las ciudadanas y los ciudadanos para emitir su voto, con una fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Es por ello que les informo que la Fiscalía inició 521 carpetas de investigación por la posible comisión de delitos electorales en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de junio de este año, es decir, a partir del inicio de la campaña electoral en la Ciudad de México. Ahora bien, específicamente durante la jornada electoral, en seguimiento a la información recopilada por el Ministerio Público, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la FEPADE, hasta las 21 horas del domingo, inició 5 carpetas de investigación por la posible comisión de delitos electorales. Del total de carpetas de investigación, 3 correspondieron a hechos ocurridos en la alcaldía Cuauhtémoc, otra en Coyoacán y una más en Iztapalapa. A lo largo de la jornada electoral se tuvo conocimiento de aproximadamente 64 incidentes leves relacionados con la posible compra de votos. 14 fueron en Xochimilco, 9 en Gustavo Amadero y 8 en Miguel Hidalgo. En Iztapalapa, 7, 6 en Coyoacán e igual número en Benito Juárez, 4 en Iztacalco y 4 más en Cuauhtémoc, 3 en Tláhuac y 1 en las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán y Magdalena Contreras. El plan operativo puesto en marcha por esta Fiscalía para recibir denuncias abarcó toda la Ciudad de México a través de las fiscalías territoriales y ministerios públicos móviles, además de que se desplegó presencia con binomios conformados por agentes del Ministerio Público y Policía de Investigación, PDI, así como células especiales para la atención de posibles víctimas. En esta jornada electoral, el despliegue, el cual fue encabezado por la FEPADE, participó personal sustantivo y de estructura de las coordinaciones territoriales en las 16 alcaldías, así como de otras coordinaciones y direcciones generales que estuvo al pendiente de cualquier eventualidad. El estado de fuerza de la Policía de Investigación fue de 490 elementos. En total, 415 de la Coordinación General de Investigación Territorial, 45 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y 30 más de la Coordinación General de Investigaciones de Delitos de Alto Impacto. Quiero agradecer muy cumplidamente a todo el personal de la Fiscalía General de Justicia por su profesionalismo, dedicación y entrega durante la jornada electoral. Y sobre todo, quiero resaltar la coordinación que tuvo la Fiscalía General de Justicia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con todo el gobierno capitalino encabezado por el doctor Martí Batres Guadarrama, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Guardia Nacional. Dicha coordinación, cuyo centro de operación tuvo como sede la Sala de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue altamente relevante y determinante para atender al electorado. Esta Fiscalía ha cumplido con proteger el voto ciudadano con plena autonomía para garantizar
junto con las autoridades capitalinas y federales, que estas elecciones fueran libres de violencia. En la democracia no existe lugar para la compra del voto ni para la comisión de actos que alteren la voluntad de la ciudadanía. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Y para concluir, regresamos el uso de la palabra al doctor Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Quiero agradecerle de manera muy especial su participación a 21,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de las diversas áreas de prevención, auxiliares, de tránsito, de control de tránsito y de otros destacamentos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy importante toda la labor que realizaron. De igual manera, le agradezco su trabajo, su esfuerzo a los 3,400 elementos de la Guardia Nacional que nos acompañaron en estas tareas y a los 2,800 elementos de la Fiscalía General de Justicia, 1,000 ministerios públicos y otros elementos, peritos y auxiliares de diverso tipo. También agradecemos el trabajo del área de justicia cívica que estuvieron laborando y que también reportaron saldo blanco. La Secretaría de Marina tuvo 86 elementos que estuvieron apoyando y la Secretaría de la Defensa Nacional 655 elementos el día 1 de junio, que estuvo acompañándonos en diversas tareas hasta ese día y después estuvieron listos por si hubiera cualquier contingencia, pero no tuvimos mayores problemas. Quiero agradecerles a todas y todos ellos su trabajo para que saliera muy bien esta jornada. Y le quiero agradecer a las y los ciudadanos que participaron en las mesas directivas de las casillas que hicieron posible que saliera adelante la elección y, por supuesto, reconocer la participación de las y los ciudadanos que hicieron de esta una verdadera fiesta cívica, una jornada ejemplar de participación. Ahora bien, quiero comentar con ustedes también algunas cuestiones de carácter político general. Para empezar, quiero felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Me tocó a mí sustituirla y que tuvo una votación impresionante, la más alta en la historia. Es la primera mujer en llegar a la presidencia. Eso también es un hecho transformador, va a transformar la cultura política de este país y va a ayudar mucho a generar las pautas de igualdad que se requieren en todos los planos de la sociedad. La doctora tuvo esa alta votación, altísima votación por varias razones. Una de ellas es por su extraordinario trabajo aquí en la Ciudad de México. La doctora Claudia Sheinbaum creó el cablebús aquí, la beca de bienestar para niñas y niños, 1,250,000 niños becados. Estableció el sistema de conexión a Internet gratuito más grande del mundo. Aquí hay 34,000 puntos de Internet gratuito. Ninguna otra ciudad del mundo tiene ese número de conexiones gratuitas a Internet. Y también la doctora Claudia Sheinbaum impulsó un conjunto de transformaciones, por ejemplo, la creación de los pilares, que son centros comunitarios. Es una red de centros comunitarios con una alta penetración en los barrios de la Ciudad de México, entre muchas otras iniciativas, pero menciono estas. Debido a su trabajo, la Ciudad de México obtuvo recientemente un premio de ciudades globales que entrega Singapur. Hizo un trabajo magnífico, ese es uno de los motivos de su alta votación. También su trayectoria cuenta, su historia de lucha impecable, de participación política y, por supuesto, cuenta la campaña que realizó. Entre otras cosas, en su campaña tocó mucho territorio,
tuvo mucho contacto con la gente, acudió a muchos lugares del país y eso fue muy importante para el resultado que obtuvo. No quiero dejar de mencionar también que hay una razón muy importante de esta alta votación, que es la aprobación al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al momento en el que se cierra un ciclo, se cierra un sexenio, como este es cuando se puede medir también el trabajo de un gobernante, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado un trabajo excepcional en el país. La economía está bien, somos de los países con menos desempleo, somos el segundo país con menos desempleo en el mundo, probablemente el primer país con menos desempleo en el mundo. Somos el país con menos desempleo de la OCDE, tenemos un repunte en las exportaciones, la economía está creciendo, tenemos un peso que no se devaluó a lo largo del sexenio, sino al contrario, se apreció respecto del tipo de cambio que tenía al principio del sexenio. Creció el empleo, creció el número de trabajadores registrados ante el Seguro Social, creció el salario mínimo eran 2.600 pesos al mes al empezar este sexenio, ahora son 7.500 pesos al mes. En México se realizan varias de las obras más importantes del mundo hoy en día, por ejemplo, la refinería Dos Bocas, el tren transísmico, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre muchas otras de las grandes obras que hay en el país. Y esta es una etapa además de ampliación de los derechos sociales, se duplicó el monto de la pensión de adultos mayores, se universalizó la pensión de adultos mayores, se creó la pensión para las personas con discapacidad, las becas Benito Juárez que llegan a todos los estudiantes de bachillerato. Bueno, hay un gran cambio que se ha realizado a lo largo de estos años, por no mencionar los cambios cualitativos en el terreno de la cultura política de las y los mexicanos, una nueva valoración de nuestra historia, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de la grandeza histórica de nuestro país. Entonces, la votación ocurrida el día de ayer también es una aprobación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una forma en la que el pueblo de México mostró su aval, su aprobación a las posturas políticas, resultados, gestión, trabajo llevado a cabo por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. También quiero mencionar que estamos muy contentos con el triunfo de Clara Brugada Molina. Muy bueno, muy importante para que sigan las transformaciones en la Ciudad de México. La ciudad es una referencia progresista fundamental. Aquí en la Ciudad de México es donde se creó la pensión de adultos mayores por el licenciado López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Aquí se creó la pensión para las personas con discapacidad. Aquí se creó posteriormente la beca universal para los estudiantes de bachillerato. Aquí en la Ciudad de México es donde nacieron los programas de presupuesto participativo, como por ejemplo el de los habitantes de las unidades habitacionales, para poner un ejemplo, y mejoramiento barrial y muchos otros donde la comunidad interviene. Ahora la escuela es nuestra. Entonces, la Ciudad de México ha sido un punto de referencia en la política social más avanzada. Es punto de referencia también en materia de libertades y democracia. Aquí surgieron los plebiscitos ciudadanos, las consultas que después se fueron formalizando. Aquí también en la Ciudad de México es donde más se ejerce el derecho libre de manifestación, más que en ningún lugar del país. En la Ciudad de México también es donde se aprobó por primera vez el matrimonio igualitario. La Ciudad de México es la que despenalizó por primera vez las decisiones de las mujeres sobre su maternidad. Entonces, bueno, esta es una ciudad progresista de avanzada. Impensable para muchos
que se convirtiera en un referente del conservadurismo, del retroceso. Imagínense, después de todo lo que se ha hecho, que se convirtiera en referente del conservadurismo, que ahora está más rancio que nunca, más extremista que nunca. Entonces, pues fue muy importante el triunfo de Clara Brugada por esas razones. Eso quiere decir que la ciudad se afirma como referente progresista en el país y que van a seguir dándose múltiples transformaciones en los años venideros. Bueno, nosotros todavía tenemos aquí más de 100 días y los vamos a aprovechar para hacer muchos cambios más. Quiero agregar aquí un reconocimiento personal. Para empezar, al presidente Andrés Manuel López Obrador, todo esto que ha sucedido ahora, toda esta conformación de una nueva conciencia cívica nacional, se la debemos en gran medida a él, a su lucha, a su esfuerzo, que ha sido un esfuerzo educativo de generar conciencia, de generar la famosa revolución de las conciencias. La lucha que ha dado a lo largo de estos años ha sido inigualable. Habrá oportunidad de seguir hablando del esfuerzo realizado, pero es un esfuerzo titánico de la lucha política en el marco civil institucional que no tiene precedentes en nuestro país. Por otro lado, también quiero comentar que en el caso de Claudia y de Clara, las conozco desde hace muchos años. Conocí a Claudia Sheinbaum en la universidad. Ella estaba en la Facultad de en la Facultad de Ciencias, estudiando física, y yo estaba en la Preparatoria 7. Fueron los años del movimiento estudiantil que evitó la privatización de la UNAM y que sentó el precedente de que la educación superior pública tenía que ser gratuita. Ahí conocí a Claudia como una persona con una gran claridad de pensamiento y con una gran capacidad de exposición de las ideas, y también con una gran congruencia en su lucha. Luego Claudia fue estudiante de la maestría en ingeniería y después del doctorado en ingeniería energética. Estudió en el país, estudió en el extranjero y estuvo en el gobierno con Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Medio Ambiente del 2000 al 2006. Tuvo mucho que ver con los segundos pisos, con el Metrobús. Y bueno, nos encontramos a lo largo de todos estos años. Me da mucho gusto la victoria que le ha tocado encabezar. A Clara Brugada la conozco desde los años 90, a principios, mediados de los años 90, como luchadora social. Su liderazgo tiene una característica interesante. Ella se traslada a vivir a Iztapalapa, aunque no nace en Iztapalapa, pero ella se traslada a vivir a Iztapalapa en una actitud pocas veces vista. Se desprende de cualquier tipo de comodidad, se va a San Miguel Teotongo, que era una comunidad que se estaba creando, construyendo, y participa en todo este proceso de construcción de ciudad de los más pobres en la Sierra de Santa Catarina, y luchó durante muchos años. No participaba partidistamente, fue hacia el 95 consejera ciudadana y luego fue candidata a diputada externa en el año del 97, fue diputada federal y entonces ya participó políticamente de manera más amplia en la Cámara de Diputados y luego en la Asamblea Legislativa. Participó sobre todo en las discusiones relacionadas con los temas de desarrollo social y vinculó entonces su trabajo legislativo con el trabajo comunitario, y recientemente participó en otras batallas, una muy importante aquí en la ciudad. Después de ser legisladora fue procuradora social, apoyando a las unidades habitacionales, y más adelante
gobernó Iztapalapa por primera vez entre el 2009 y el 2012. Me tocó una batalla para enfrentar las trampas del Tribunal Electoral en aquel entonces, que le arrebataron su candidatura, y luego siguió luchando. Fue fundadora de Morena como asociación civil y como partido político, y cuando me tocó a mí presidir el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el año 2012, ella fue la secretaria de Bienestar del Comité Ejecutivo del 2012 al 2015. Me da mucho gusto que ahora haya llegado a la jefatura de gobierno. Tanto en el caso de Clara como de Claudia, estamos hablando de un denominador común o de varios denominadores comunes. Son mujeres luchadoras y son mujeres que enfrentaron desde el movimiento social políticas antipopulares de los gobiernos neoliberales de aquellos años. Tienen trayectorias destacadas, trayectorias muy limpias a lo largo de su vida, y las quiero felicitar a ambas mucho. Me da mucho gusto la victoria que han tenido, y por supuesto me da mucho gusto que la ciudad siga estando a la izquierda y siga siendo un referente progresista. Ya estaba tan contento ayer que ya ni nos queríamos ir de allá de la sala de monitoreo. Ahí estuvimos hasta las 2 de la mañana, pero podríamos estar hasta más. Todavía llegué a mi casa como a las 2:30, me puse a platicar con mi esposa, ya me dormí como a las 3:30, casi a las 4, y a las 5 me tuve que levantar para venir a la reunión del gabinete de seguridad, o sea que no he dormido nada, pero como estoy tan contento, por eso estoy aquí, de pie, porque pues realmente cuando hay muy buenas noticias podemos posponer el sueño para después. La jornada de ayer es una jornada histórica, no solo por la participación, sino por todo el contenido que entraña de transformación. El país se está transformando. Y la transformación no era un sexenio, ya se transformó, ya regresamos a lo mismo. No, hombre, ¿cómo? Regresamos a la descomposición, a la corrupción, al saqueo, a las privatizaciones, a las represiones, a las masacres. No. El pueblo de México se enfiló en una ruta de transformación y ayer volvió a decir que quería seguir con esa ruta de transformación y profundizar esa ruta de transformación. Bueno, eso es motivo de alegría, de felicidad, la verdad, uno de los mayores motivos de felicidad, y estamos muy contentos. Yo estoy muy contento esta mañana y anoche y ayer a lo largo del día, cuando dieron los resultados de las elecciones, pues me puse muy contento, porque además toda esta batalla ha sido pues de obstáculos. No es que haya sido fácil, no es que alguien haya dicho aquí están las llaves, pásenle, transformen el país, no. Ha habido muchos obstáculos que vencer, muy difíciles. Se ha tenido que construir una conciencia nacional, a veces a pesar de todos los poderes fácticos establecidos, y sin embargo se ha logrado. Y se logró ayer, y por eso estoy muy contento. Por nuestra parte, vamos a seguir abonando al proceso de transformación. Y ya ven que teníamos la veda y luego la veda de la veda, entonces pues ya no podíamos hacer muchas cosas. Pero tenemos una serie de inauguraciones listas, ya los estaremos invitando. Ahora sí, ya con corte de listón y toda la cosa. Entonces vamos a inaugurar el trolebús de Avenida Aztecas, vamos a hacer la entrega de tomógrafos nuevos en los centros de salud, vamos a inaugurar el primer módulo del Pilares del Parián, que ya quedó. ¿Se acuerdan de ese edificio que estaba abandonado desde hace 25 años?
Son 4 módulos, el primer módulo ya quedó, lo vamos a inaugurar, es un nuevo Pilares. Vamos a inaugurar las obras del drenaje en Caltongo que se realizaron, y luego hicimos una reposición del pozo de agua en el Cupa. Se hizo un nuevo pozo porque ya no servía el otro, y luego hicimos una reposición de pozo de agua también en la unidad habitacional Demet. También hicimos por otro lado, hay otras obras hidráulicas, vamos a hablar de todas ellas después. También se terminó la obra de la planta trituradora de cascajo, que recicla el cascajo y lo convierte en losetas, en tabiques. Pues ya no nos dio tiempo de inaugurarla, aunque ya estaba listo desde la semana pasada, y la vamos a inaugurar esta semana. Y luego vamos a inaugurar también las obras del Deportivo Gertrudis Sánchez, donde se desplomó en un socavón, un gimnasio, ¿se acuerdan? Pues ya están listas. Y vamos a tener, no en lo inmediato porque le faltan algunas cosas, pero vamos a tener la inauguración de la línea 9 de la terminal Pantitlán, que ya va a estar lista en unas semanas. De hecho, ya se pusieron todas las traves nuevas. Ya ven, ¿se acuerdan ustedes que tenían un desnivel de más de 1 metro, como de 1,5 metros? Bueno, pues ya quedó horizontal el conjunto de las traves y vamos a hacer también esa inauguración. Entre otras, traemos una lista como de 30 inauguraciones de obra pública para el bienestar de la ciudadanía que están listas, y todos estos días nos vamos a dedicar a esas obras. Vamos a hacer un informe porque cumplimos 1 año al frente de la Jefatura de Gobierno el 16 de junio y tenemos muchas cosas que comentar, y vamos a hacer un informe también. Bueno, traemos pila porque de por sí nos gusta el trabajo de la transformación, y luego con los resultados de ayer pues es puro combustible. Entonces, le vamos a dar fuerte al trabajo en los días que nos restan aquí en la Jefatura de Gobierno. No estoy pensando el tramo que sigue como un tramo de cierre administrativo, lo estoy pensando como un tramo de concreción de un conjunto de obras y transformaciones en la ciudad, muchas muy interesantes, muchas sobre temas que estaban pendientes desde hace mucho tiempo. La jornada de ayer es un gran aliento para seguir transformando la Ciudad de México y seguir luchando por México. Muchas gracias, que tengan bonito día. Hasta luego.